Yo les voy a hablar de un poco de la historia rapidísimamente, de tal como yo lo veo el fenómeno ovni. Fíjense bien que van a discrepar de mí, probablemente al fin algunos no van a tragar lo que yo digo. Ustedes oigan y luego escupan. Porque lo primero que les tengo que aconsejar es que usen su cabeza. Esto es lo más grande que tenemos los hombres. No las monsergas que la hayan inventado ni políticos, ni filósofos, ni religiosos siquiera. Esto, el que no use esto, va a reencarnar por idiota. Bien, yo les hago una historia muy rapidita. Ahí tiene, me parece, el nombre de la granja humana. Yo, en ese libro, ¿qué hice? Pues, ese libro es un libro fortiano, es decir, ustedes saben quién fue Charles Fort. Charles Fort fue un norteamericano que escribió también muchos casos y por ahí, y sospechó de una cosa que es el leitmotiv de sus libros. Su frase era, "We are property", somos propiedad. Alguien es dueño de todo este tinglado, que es lo que yo trato de decir en la granja humana. Esto es una granja. ¿Quién es el dueño de la granja? En ese libro yo no me metí a ver quién era el dueño, nada más demostrar que realmente somos un hato de borregos. Y somos, desgraciadamente, un hato de borregos. Bien. Antes de seguir, bueno, no sé, o a la mitad se lo diré. La historia de los ovnis. Pues miren, cuando empezamos, allá por la época de los 50, que muchos de ustedes andaban en pantalón corto, algunos, y otros eran solo espermatozoides, porque no habían venido todavía, eran los espermatozoides de sus padres. Avistamientos, corrimos de un lado para otro. Yo he andado, lo que yo les voy a hablar casi todo es de América, porque yo me he vivido 40 años por América, y donde la cosa estaba mucho más viva que aquí, y de un país y de otro, porque he estado en muchos países viviendo y siguiendo el fenómeno. Por un tiempo estaba muy trancado porque yo estaba todavía dentro de la orden jesuítica, pero después ya salí, estaba libre y iba a donde hacía falta ir. Bien, corríamos detrás de los avistamientos. Eso pasó de moda. Después no pasó de moda, sino que siempre lo ha seguido habiendo, etc. Pero ya dejó, la gente empezó a darse cuenta de que había cosas sólidas y se veían los aparatos de noche y de día. Y algunos hay todavía que están buscando pruebas para el fenómeno. No les hagan caso. Hay 40.000 pruebas. No, se han dejado, qué sé yo, acomplejar
engañar a la gente. Y ustedes han oído, probablemente lo único que conocen es lo oficial. Por ejemplo, el informe Brookings, el informe Condon, que fue el primero que... El informe, el proyecto Azul, el libro azul. ¿Qué más? La Fuerza Aérea tuvo, el informe Sturrock. Son informes que dan las altísimas, dignísimas, veneradísimas y mentirosísimas autoridades. De vez en cuando daban informes, ¿verdad? Todos mentiras, todos preparados para engañar a la gente. Y a veces pasaba el tiempo y ellos mismos decían, reconocían que aquel informe había sido. Pero no han podido. ¿Por qué? Porque con los años la gente sigue viendo ovnis y sigue habiendo testigos, etc. En España, pues también ahora empezaron antes que en España. Empezaron, ahora los brasileños lo han hecho, los canadienses han empezado a destapar ya todo lo que hay de esto. Aquí en España empezó Bastida. Cosa curiosa, el general o el coronel que empezó con eso era hijo de mi hermana, y yo nunca me tomé el trabajo de preguntarle nada, porque yo sabía más que él, ¿verdad? Y no quería también ponerlo en aprietos. Bien, ahora los franceses tienen su informe Cometa, que lo han hecho los militares serísimos, diciendo, no, esto es una cosa real y es una cosa a la que hay que hacerle frente, es decir, estudiarlo seriamente. Empezamos a ver en otra cosa que había cierta gente que se habían metido en esto, que acababan mal. Y yo tengo en mi casa una lista de 30 por lo menos. Gente famosa, porque si ustedes hablan de ovnis o por ellos, nadie les hace caso, ustedes no son, ni usted ni yo, somos nadie. Pero como ustedes tengan un puesto o vayan a tener lo que ustedes digan, alguna repercusión, cuidado. Entonces, por eso lo de Stevens, que estuvo en tu casa, Greer, no me extraña que ande con tanta gente, ¿no? Porque le huele la cabeza pólvora, si grita mucho. Y el primero de todos fue Forrestal, todo un almirante, nada menos que ministro del Interior. Y fue el único que al menos se atrevió a decir, no, esto hay que decírselo al pueblo, porque es el espíritu de la Constitución y por ahí. Le dijeron muchas gracias por los servicios prestados. ¿Y qué pasó? Se suicidó, cosa muy normal también. Suicidios están a la orden del día. Y ahora es cuando les quiero hacer una advertencia que iba a decirse antes. Si estudian a fondo, esto es como una parte pero que tiene mucha importancia, el fenómeno ovni se van a encontrar con 5 cosas. Primero, sangre. Segundo, sexo. Sangre, sexo, engaño, sufrimiento y muerte. Esas 5 palabras están presentes en el fenómeno ovni, pero tremendamente. Cosa que algunos de los que esté buscando casos todavía dirá, pero ¿qué habla usted? Pues, investiga a fondo y verá usted cómo. Hay casos en los que están las 5 cosas, pero hay muchos donde hay 2, 3 aparecen. Esos fenómenos aparecen. Esos aspectos raros del fenómeno. Porque el fenómeno ovni no son ni luces, ni aterrizajes, no, es algo mucho más profundo. Es el secreto de la vida humana, el fenómeno. El fenómeno ovni, yo le debo todo absolutamente en mi manera de concebir el mundo, y el que viene, porque tiene mucho que ver con el que viene. Bueno, tengo aquí una pequeña lista, pero no me interesa, de gente que ha muerto. Les puse nada más un ejemplo de Forrestal, aunque lo han negado de 1000 maneras. La muerte de Kennedy probablemente está muy relacionada. La muerte de su amada Marilyn también. Michael Wolff se murió de eso. John Max se murió. Gente que se muere de manera rara. Por ejemplo, Heineck. Pues Heineck entró en un hospital para que le hiciera una operacióncita aquí y salió con las patas para adelante, porque Heineck también era un hombre que había estado al frente del proyecto el Azul, aquel proyecto, y se le reviró. Y yo me acuerdo que con Heineck, yo en la discusión, tuve una discusión, estábamos hablando en casa de un ingeniero allá en Puerto Rico, y yo le dije a Heineck, señor Heineck, si yo hubiera tenido en mi mano tantos datos como usted tuvo cuando era jefe oficial del proyecto Blue Book,
Claro, yo no hubiera tardado tantos años en caer en la cuenta de que esto es real. Pero ¿qué pasa? Siempre el dinero era su puesto. Si lo que sacaban de ahí, pues perdía su puesto. Igual que le pasó a Carl Sagan. Carl Sagan sabía todo lo que se podía saber, pero Carl Sagan vendía la ciencia, ponía todo su nombre, ¿verdad? Después de aquella famosa serie que tuve de televisión, era muy famoso, y ponía todo su nombre, ¿verdad?, al servicio de la mentira. Bien. Otra cosa. Empezamos a hacer divisiones, ¿verdad? Esto de las divisiones hay que tenerlo muy presente. Porque
que son los fantoches que tenemos siempre en todos los sitios, que son políticos que han llegado a veces a codazo limpio, haciendo zancadillas y por ahí arriba. Y tenemos gente que no conocemos, que desconocemos, pero que son los que realmente dictan las pautas para lo que hay que hacer. Y eso está sucediendo en el mundo ahora a una velocidad tremenda. Estos humanos, yo les podría decir nombres, yo sospecho muchísimo de... Le voy a decir nombres, de los cuales yo sospecho, ¿verdad? Bush padre es un hombre nefasto. No por lo que es un hombre predicador de del nuevo orden. Es el más querido, pero le sale mal, porque no crean ustedes que estos lo pueden hacer. Empiezo a tratar de unir, yo quiero tratar de unir aquí dos cosas, ¿verdad? Que es muy difícil, hasta que ustedes no que me sigan, sino que me lo acepten. No es fácil. Kissinger, Cheney, el vicepresidente de Bush hijo. Bush hijo fue un pobre diablo, lo pusieron ahí, lo colocaron para hacer de él lo que quisieran. Y el pobrecito obedecía las órdenes de arriba y lo cogieron también los pentecostales y se hizo un fanático medio religioso y el pobre hombre hizo lo que hizo, que acabó mal de todas maneras. Otro hombre funesto de estos que está muy en contacto y que sabe perfectamente lo que está pasando en el mundo. Es un tal George Soros, que ustedes no saben. Es un húngaro multimillonario. Toda esta gente son multimillonarios porque tienen todo el dinero que quieren. Bueno, es Madeleine Albright, que fue secretaria de... Luego les diré por qué digo yo estos nombres. Fue secretaria de Clinton. Fue Oliver North. Fue el almirante Poindexter. Fue y es el otro almirante por ahí. Esta gente son los que suelen decirse que están en la NSA, National Security Agency, que es un círculo cerrado de gente, que tienen un poder tremendo, que tienen un dinero enorme y controlan los hilos del mundo. Pero ellos a su vez son controlados por otra gente, humanos, que están arriba de ellos y que son desconocidos. Pero esos son los que quieren, que están cambiando el mundo, porque ustedes... No se abran los ojos, caigan en la cuenta, el mundo desde hace 70 años está cambiando a una velocidad tremenda, pero tremenda. La sociedad está cambiando a toda velocidad. En lo económico, vienen las catástrofes económicas, muchas de ustedes lo están padeciendo por ahí. Religiosamente la gente ya está abandonando en el mundo occidental, pero es que en el mundo oriental van más atrasados, pero van por el estilo. Sanitariamente, peste aviar, la peste de los cerdos y la peste orina y todas inventadas, ¿verdad? O la peste de la climatología. Todos están jugando con la humanidad está cambiando a toda velocidad. ¿Por qué? Porque hay unas directrices tremendas para cambiar el planeta, para cambiar la manera de ser. ¿Y por qué? Porque hay gente detrás, encima de estos humanos conocidos y de los desconocidos, hay alguien detrás que está queriendo cambiar el mundo. Y la gente no se da cuenta. Y hay que estar ciego, porque mira que desde que yo nací, ¿verdad?, he visto cantidad de cosas. Pero, claro, ustedes son más jóvenes, pero si hubieran nacido 20 años antes así, verían que eran todo totalmente diferente. Y aún muchos de ustedes se darán cuenta de que sí, de que las cosas, a pesar de que ustedes son jóvenes, están cambiando todos los días, pues cambian a más velocidad de lo que ustedes creen, sobre todo internamente. Bien. Aquí me quedan todavía más nombrecitos de esos, pero los dejamos ahí. ¿Qué tenemos los hombres que no tienen muchos de estos, sobre todo los pequeños, los grises y por ahí? Nosotros, y nos envidian, tenemos personalidad. Tenemos todavía una capacidad de discernir, no mucha, pero entre lo bueno y lo malo, de escoger esto o lo otro. Ellos tienen mentalidad de colmena. Y hay algún caso muy curioso en esto. Por ejemplo, una vez iba un cazador, vio que aterrizaba cierta cosa por allá lejos, fue para allá y venían como 10 hombrecitos caminando por arriba, y él se paró con el arma en la mano, hizo así, pero bueno, ¿quiénes son ustedes por ahí? Lo vieron, dieron media vuelta y salieron todos a toda velocidad. Bueno, se metieron en el aparato y se fueron para arriba. Es decir, que no fueron capaces de pararse
en los óvulos de la madre o en los espermatozoides del padre. Y de esto, aquí arriba hay otras citas más tremendas. Pueden abducir a un niño de la cuna sin que se sepa cuándo. Bueno, esto es poco más o menos como yo lo digo ahora. Pueden interferir y cambiar las relaciones entre los humanos, tanto las sociales como las amorosas. Léanse el libro de una señora que se llama Eve Lorgen, que se llama, el libro se llama, ¿cómo se llama? Ya me olvidé el nombre. Y esa dice que hacen muchos matrimonios artificiales. Cogen aquel y lo casan con aquella. Que aquel vive en la Patagonia y este vive aquí, en un barrio de Zaragoza. Y los casan. ¿Por qué? Porque quieren de esa mezcla, o de esa pelea, o de ese amor, o de ese acoso, de esas infidelidades, quieren sacar ellos, que ellos, no hemos hablado de eso todavía, ni siquiera hablamos, de las emociones humanas, de lo que la mente humana produce. Y eso es su verdadero elemento. Es su verdadero alimento. Pueden causar enfermedades, pueden causar problemas mentales y generar adicción a las drogas. Esto están haciendo ahora. Pueden causar guerras y crear generaciones de mentes amorales y sin amor. La historia humana es esto. Ustedes piensen qué ha sido la historia humana. La historia humana es una catástrofe. Eso no digo yo, no ser negativo. La historia humana es horrenda. Guerras, guerras, guerras. Menos mal que ahora ya somos civilizados y ahora tenemos bombas atómicas. Ahora es peor todavía. Y no para. Yo tengo por ahí un escrito, uno lo ha leído aunque sobremanamente, que se titula Reflexiones sobre el mal. ¿Por qué el hombre es malo? ¿Por qué no dejamos de pelear? Y es que no podemos, porque están inculcándonos constantemente. La raíz de todo es que hay alguien que nos empuja al mal. Hay alguien que nos empuja al mal. Y hay una parte, ¿verdad? Los primeros culpables son estos bandidos que nos dirigen, ¿verdad? Que claro, son los que nos arman guerras y por ahí. Pero a ellos, ¿quién los dirige? ¿Por qué la cosa es así? Bien, después de esto, yo les cité a Barclay, el que yo les decía antes, que busquen en internet. Barclay dice, y para mí es el hombre que más sabe ahora de estas cosas, dice, y aquí como decía Barclay define las actividades de los reptilianos, que es como les llaman siempre y como les llaman cada vez más. Estos híbridos reptiles humanos, porque ya hay muchos, para mí, ya hay mucha gente que tiene genes no humanos. De esto estoy absolutamente seguro. De que hay gente, hoy día, cada vez más, que tienen genes no humanos, porque se los han metido, de esto estoy absolutamente seguro. Estos híbridos reptiles humanos son la fuerza que vemos en la Tierra. El uso de muchos humanos como esclavos sexuales, el genocidio de la pedofilia, el tráfico internacional de drogas con todas sus miserias, la tortura, el genocidio, los experimentos con humanos, el envenenamiento e intoxicación de los ambientes, incluso tipo físico, todo proviene de la mente de estos seres. Yo antes vi una cosa aquí ahora que debía habérsela dicho y no se la dije. Lo que yo le dije antes de esclavos sexuales, genocidio, pedofilia y todo eso. Hoy día ustedes no tienen idea de la corrupción que se da en las alturas, en las grandes alturas de las autoridades mundiales. Ustedes créanme, no tienen ni la más remota idea. La corrupción de las altas esferas es terrible, pero terrible, terrible. De modo que lo mismo asesinan a un pueblo entero, porque los asesinan. Están acabando con África ahora. Porque muchas de estas cosas terribles que están pasando, no se olviden que han pasado en nuestro tiempo cosas que la gente duerme, porque la televisión es la alarma que nos han dado estos, más terrible, es el caballo de Troya que nos han metido, y está imbecilizando al pueblo de una manera bárbara, ¿verdad? Programas que parecen inofensivos, como Gran Hermano y física y química y todas estas cosas, son veneno puro, absolutamente. La corrupción de las alturas es de miedo, pero acuérdense, murieron 800.000 tutsis a golpe de machete. Imagínense
¿Qué le decía antes? La segunda cosa. Primero, sangre. ¿Qué ríos de sangre corrían en Uganda? ¿Saben lo que son 800.000 degollados ahí? Es que hacían un río de sangre. ¿Qué pasa en Darfur ahora? Ni se han enterado siquiera. Es lo mismo. Ya han muerto 300.000.